13 de agosto de 1944. El general George Patton se encontraba en el cuartel general de su tercer ejército estudiando un mapa del norte de Francia. Sus fuerzas acababan de capturar Argentan, una pequeña ciudad situada a 15 millas al sur de Falaise. La oportunidad ante él era asombrosa. Más de 100.000 soldados alemanes estaban atrapados en una bolsa con la soga aliada cerrándose a sus espaldas. Los tanques de Patton podían llegar a Falaise en cuestión de horas y sellar la trampa por completo. Entonces sonó el teléfono. Era el general Omar Bradley con órdenes que lo cambiarían todo. «Deténgase donde está», le dijo Bradley. «No avance más allá de Argentan». Patton no podía creer lo que estaba oyendo. Bradley le ordenaba detenerse cuando la victoria estaba al alcance de la mano. El séptimo ejército alemán estaba roto y se retiraba en completo caos. Un empujón más bastaría para destruirlo por completo. «Déjeme ir hasta Falaise y empujaremos a los británicos al mar para otro Dunkerque», dijo Patton. No bromeaba. Estaba furioso de que Bradley lo detuviera en ese momento. Pero la orden de Bradley era definitiva. El tercer ejército debía detenerse en Argentan y esperar. Esperar a que las fuerzas británicas y canadienses que avanzaban desde el norte cerraran la brecha. Esperar mientras los alemanes se escurrían por la apertura intentando escapar. Patton colgó el teléfono y volvió a mirar el mapa. 15 millas. Eso era todo lo que separaba a sus unidades avanzadas de enlazar con el 20º o grupo de ejércitos de Montgomery. 15 millas que permanecerían abiertas durante 8 días más. Lo que siguió no fue solo un error táctico. Fue un desastre estratégico que prolongó la guerra en Europa y costó miles de vidas estadounidenses en batallas que nunca debieron librarse. La bolsa de Falaise no se formó por accidente. Fue el resultado de la obstinación alemana y de la agresión aliada que finalmente rompió las líneas estáticas. Durante 6 semanas después del día D, las fuerzas aliadas habían quedado atrapadas en los setos de Normandía. Las fuerzas británicas y canadienses bajo Montgomery libraron brutales combates alrededor de Caen. Las fuerzas estadounidenses bajo Bradley avanzaron penosamente por el país del bocage metro a metro. Las fuerzas alemanas defendieron cada posición hasta que se volvió insostenible. Luego, el 25 de julio, la Operación Cobra destrozó las líneas alemanas en Saint-Lô. El primer ejército de Bradley, dirigido por el general Lightning Joe Collins, abrió una brecha en las defensas alemanas. El tercer ejército de Patton irrumpió por ella y comenzó a avanzar a toda velocidad hacia el este y el sur de Francia. Hitler tomó entonces la peor decisión posible. En lugar de ordenar una retirada combativa hasta el río Sena, exigió un contraataque. El 7 de agosto, 4 divisiones Panzer atacaron hacia el oeste en dirección a Mortain, intentando cortar la ruptura estadounidense. El ataque fracasó por completo en menos de 48 horas. El fallido ataque de Mortain dejó a las fuerzas alemanas en un saliente con ejércitos aliados en 3 lados. Las fuerzas británicas y canadienses presionaban desde el norte hacia Falaise. Las fuerzas estadounidenses giraban desde el sur y el este. La bolsa estaba formándose. Para el 12 de agosto, más de 100.000 tropas alemanas del séptimo ejército y del quinto ejército Panzer estaban atrapadas en un área cada vez más reducida entre Falaise y Argentan. La única vía de escape era una estrecha brecha hacia el este en dirección al mismo río. El mariscal de campo Günther von Kluge, comandante de las fuerzas alemanas en Francia, sabía que la situación era desesperada. Sus ejércitos necesitaban escapar de la bolsa de inmediato o enfrentarse a la destrucción total. Pero las órdenes de Hitler eran mantener las posiciones y seguir combatiendo. Cada hora que la bolsa permanecía abierta permitía que más alemanes escaparan. Cada día de retraso les daba tiempo para reagruparse y establecer nuevas líneas defensivas. La oportunidad de destruir a las fuerzas alemanas en Francia se estaba desvaneciendo. El tercer ejército de Patton había recorrido más de 200 millas en 2 semanas desde que entró en operaciones el 1 de agosto. Sus fuerzas habían liberado Le Mans y ahora Argentan. Estaban posicionadas de manera perfecta para cerrar la bolsa de Falaise desde el sur.
Las fuerzas alemanas dentro de la bolsa estaban sumidas en el caos. Los cazabombarderos aliados destruían vehículos en todas las carreteras. La artillería machacaba constantemente las posiciones alemanas. Las unidades estaban mezcladas entre sí y las comunicaciones se desmoronaban. Era una victoria esperando ser completada. El 15 Cuerpo del Mayor General Wade Haislip había tomado Argentan el 13 de agosto con una resistencia mínima. Sus unidades de reconocimiento informaron que la carretera hacia Falaise estaba débilmente defendida. La Quinta División Blindada francesa y la Quinta División Blindada estaban listas para avanzar de inmediato. Patton vio la oportunidad con total claridad. Si el 15 Cuerpo avanzaba hacia el norte desde Argentan, mientras las fuerzas de Montgomery empujaban hacia el sur desde Caen, se encontrarían cerca de Falaise y atraparían a toda la fuerza alemana. Era la maniobra clásica de cerco que todo estratega militar soñaba con ejecutar. La distancia era insignificante. De Argentan a Falaise había 15 millas de terreno abierto. La fuerza blindada de Patton podía cubrir esa distancia en pocas horas en condiciones normales. Incluso con resistencia alemana tomaría como máximo 1 o 2 días. Pero había un problema. La línea divisoria entre el 12º Grupo de Ejércitos de Bradley y el 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery atravesaba exactamente esa zona. Los planificadores aliados habían trazado esa línea para evitar que las fuerzas estadounidenses y británicas se dispararan entre sí por error. A Patton no le importaban las fronteras dibujadas en los mapas. Le importaba destruir al ejército alemán mientras estuviera vulnerable. Dijo a su Estado Mayor que tenían una oportunidad sin precedentes de ganar la guerra allí mismo en agosto de 1944 y que la estaban dejando escapar por problemas de coordinación. Patton llamó a Bradley y solicitó permiso para avanzar más allá de Argentan hacia Falaise. Estaba dispuesto a aceptar el riesgo de encontrarse con las fuerzas de Montgomery, si eso significaba cerrar la bolsa. Omar Bradley se enfrentaba a la decisión más trascendental de su mando: permitir que Patton avanzara y arriesgar un desastre de fuego amigo o detenerlo y esperar a que Montgomery cerrara la brecha desde el norte. Bradley era por naturaleza cauteloso. Había pasado la mayor parte de su carrera como oficial de Estado Mayor antes de asumir un mando de campaña en 1943. Valoraba la planificación cuidadosa y la coordinación por encima de la improvisación agresiva. La petición de Patton de violar el acuerdo de límites iba contra todos los instintos de Bradley. Existían preocupaciones tácticas legítimas. Las fuerzas estadounidenses y británicas usaban frecuencias de radio y señales de reconocimiento diferentes. Si los blindados de Patton avanzaban hacia el norte mientras las fuerzas de Montgomery avanzaban hacia el sur, podrían encontrarse en circunstancias confusas. El riesgo de que tanques estadounidenses dispararan contra tropas canadienses o viceversa era real. Pero la preocupación mayor era política. Montgomery era técnicamente un igual de Bradley en la estructura de mando no su subordinado. El acuerdo de límites había sido negociado entre Eisenhower Montgomery y Bradley. Cambiarlo requería el consentimiento de Montgomery. Bradley ya había soportado meses de fricción con Montgomery por cuestiones de mando y asignación de recursos. Montgomery resentía el predominio estadounidense en la campaña y se quejaba constantemente de la estrategia del Frente Amplio de Eisenhower. La relación era tensa y frágil. Si las fuerzas estadounidenses cruzaban al sector de Montgomery sin permiso, se vería como un insulto deliberado. Montgomery protestaría ante Churchill. Churchill se quejaría ante Roosevelt. Las consecuencias políticas podían dañar la alianza en un momento crítico. Bradley tomó su decisión. Ordenó a Patton detenerse en Argentan y mantener la posición. El tercer ejército no avanzaría más allá de la línea divisoria. A las fuerzas de Montgomery se les daría tiempo para cerrar la brecha desde el norte sin interferencias. Era la opción políticamente más segura. Evitaba posibles incidentes de fuego amigo. Respetaba la estructura de mando y los acuerdos de límites. Mantenía intacto el orgullo de Montgomery, pero dejaba abierta la ruta de escape. La reacción de Patton a la orden de alto fue inmediata y furiosa. «Déjeme ir a Falaise y empujaremos a los británicos al mar para otro Dunkerque»,
le dijo a Bradley por teléfono. El comentario era puro Patton agresivo e imprudente, y revelador de su desprecio por la capacidad combativa de Montgomery. Bradley ignoró la provocación y repitió la orden. «Manténgase en Argentan. No avance». Patton defendió su postura. El 15 Cuerpo estaba posicionado de manera perfecta. La resistencia alemana era mínima. La carretera hacia Falaise estaba abierta. Cada hora de retraso permitía que más alemanes escaparan por la brecha. La oportunidad no volvería a presentarse. La respuesta de Bradley fue política, no táctica. Cruzar la frontera sin el permiso de Montgomery crearía problemas. Era mejor esperar y coordinar adecuadamente que lanzarse hacia adelante y arriesgar un incidente. Patton colgó el teléfono sabiendo que había perdido la discusión. Llamó a sus comandantes de cuerpo y transmitió la orden de alto con una ira apenas contenida. El tercer ejército se detendría en Argentan y esperaría a que Montgomery cerrara la bolsa desde el norte. Miles de tanques estadounidenses quedaron detenidos a lo largo de la carretera al sur de Falaise. Las tripulaciones apagaron los motores y se subieron a los cascos. Podían oír el fuego de artillería a lo lejos. Podían ver el humo elevándose desde las posiciones alemanas que tenían delante. La carretera hacia Falaise estaba abierta ante ellos, pero no avanzaban. Permanecían sentados esperando mientras sus oficiales les explicaban que la coordinación con las fuerzas aliadas requería paciencia. Los tripulantes de los tanques miraban hacia el norte, hacia la brecha, y se preguntaban por qué se detenían cuando el enemigo estaba huyendo. Sus oficiales de Estado Mayor lo observaban caminar de un lado a otro por el cuartel general con el mapa frente a él. La brecha entre Argentan y Falaise parecía burlarse de ellos. 15 millas. Eso era todo lo que hacía falta. Patton le dijo a su Estado Mayor que estaban a punto de cometer el error más terrible de la guerra. Iban a dejar escapar al ejército alemán porque tenían miedo de herir el orgullo de Montgomery. Aquella noche escribió en su diario que la orden de alto era un error terrible. El 15 Cuerpo podía avanzar fácilmente hasta Falaise y cerrar la brecha por completo. Lo creía firmemente, pero la orden seguía en pie y estaba convencido de que Montgomery no cerraría la brecha desde el norte a tiempo. La predicción de Patton resultaría acertada, pero su protesta no tuvo efecto alguno sobre la decisión de Bradley. La orden de detenerse se mantuvo. Mientras las fuerzas de Patton permanecían detenidas en Argentan, el 20.000 grupo de ejércitos de Montgomery debía avanzar hacia el sur en dirección a Falaise para cerrar la bolsa desde el norte. El avance estaba encabezado por el primer ejército canadiense, al mando del teniente general Henry Crerar, con el primer cuerpo británico del teniente general John Crocker subordinado. Eran formaciones veteranas que llevaban combatiendo desde el día D, pero el avance fue lento. Las fuerzas alemanas que defendían el hombro norte de la bolsa luchaban desesperadamente para mantener abierta la ruta de escape. Las divisiones Panzer de las SS realizaban retiradas combativas disputando cada posición antes de retroceder. El terreno favorecía la defensa. El campo alrededor de Falaise era bocage similar a los setos que habían frenado el avance aliado en junio y julio. Cada campo estaba bordeado por taludes de tierra y setos que proporcionaban fortificaciones naturales. Los cañones antitanque alemanes cubrían todos los accesos. La cautela característica de Montgomery se reflejaba claramente en el ritmo de las operaciones. Las fuerzas canadienses avanzaban de forma metódica con intensas preparaciones de artillería antes de cada asalto. Se intentaba mantener las bajas lo más bajas posible. El progreso se medía en cientos de metros por día. Para el 16 de agosto, 3 días después de que Patton hubiera sido detenido en Argentan, las fuerzas canadienses aún no habían alcanzado Falaise. La ciudad finalmente cayó el 17 de agosto, pero incluso entonces la bolsa no quedó sellada. La brecha al este de Falaise, en dirección a Chambois, seguía abierta. Los comandantes aliados reconocían el problema. Fuerzas británicas, canadienses, estadounidenses y polacas convergían sobre la bolsa cada vez más reducida, pero la coordinación era difícil. Unidades de distintas nacionalidades con diferentes estructuras de mando intentaban enlazarse en un terreno confuso.
Montgomery afirmó más tarde que el ritmo deliberado era necesario para evitar bajas excesivas y mantener un control adecuado de la operación. Argumentó que intentar cerrar la bolsa demasiado rápido habría provocado el caos, pero el avance lento dio a las fuerzas alemanas un tiempo precioso para escapar. Entre el 13 y el 21 de agosto, la brecha de Falaise permaneció parcialmente abierta. Durante esos 8 días, decenas de miles de soldados alemanes escaparon de la bolsa. La propia brecha fue desplazándose a medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde múltiples direcciones. Lo que comenzó como una abertura de 15 millas entre Argentan y Falaise se convirtió en un corredor más estrecho entre Chambois y Saint-Lambert, pero nunca se cerró por completo hasta el 21 de agosto. Las fuerzas alemanas se precipitaron a través de la brecha con desesperación. Los soldados abandonaban su equipo pesado y huían a pie. Los oficiales organizaban acciones de retaguardia para contener a las fuerzas aliadas mientras el grueso escapaba. Algunas unidades mantuvieron la disciplina y se retiraron en buen orden. Otras se disolvieron en el caos. El poder aéreo aliado devastó las columnas alemanas. Los cazabombarderos atacaban cualquier cosa que se moviera por las carreteras. Los vehículos destruidos crearon enormes atascos que se extendían durante millas, con caballos muertos pudriéndose bajo el calor de agosto y equipos ardiendo que llenaban el aire de humo negro. Los pilotos que volaban misiones sobre la bolsa informaron que podían oler la carnicería desde miles de pies de altura. El hedor de la muerte se mezclaba con el de la goma y el combustible en llamas. Los conductores de las columnas tenían que maniobrar entre los restos porque las carreteras estaban completamente bloqueadas. Algunos pasaban por encima de cuerpos y equipos porque no había otra forma de avanzar. La carnicería era tan intensa que muchos soldados alemanes abandonaban vehículos en perfecto estado solo para poder escapar a pie. La alternativa era quedarse atrapado en una columna inmóvil, esperando el siguiente ataque aéreo. Moverse significaba morir desde el aire. Quedarse quieto significaba una destrucción segura. Pero los alemanes seguían avanzando. El mariscal de campo Walter Model, que sustituyó a von Kluge el 17 de agosto, ordenó a todas las unidades disponibles abrirse paso hacia el este en dirección al Sena. La alternativa era la rendición o el aniquilamiento. La mayoría eligió correr a través del corredor de la muerte, antes que esperar en la bolsa para ser capturados. Las fuerzas polacas que combatían junto a los canadienses alcanzaron Chambois el 19 de agosto. Las fuerzas estadounidenses del ejército de Patton se enlazaron con ellas en Saint-Lambert el 19 de agosto. La brecha finalmente se estaba cerrando, pero no quedó completamente sellada hasta el 21 de agosto, cuando terminó toda resistencia alemana organizada dentro de la bolsa. Para entonces ya era demasiado tarde. Una parte significativa de la fuerza atrapada había logrado escapar. La pregunta era, ¿cuántos? El número exacto de soldados alemanes que escaparon de la bolsa de Falaise ha sido objeto de debate entre los historiadores durante más de 80 años. La niebla de la guerra hace imposible realizar recuentos precisos. Las fuerzas aliadas capturaron aproximadamente 50.000 prisioneros alemanes dentro de la bolsa. Se contabilizaron unos 10.000 muertos alemanes. Los vehículos destruidos se contaban por miles. Las pérdidas materiales fueron asombrosas. Sin embargo, los registros alemanes sugieren que entre 20.000 y 50.000 soldados lograron escapar del cerco. No se trataba de soldados cualquiera. Eran veteranos de combate experimentados pertenecientes a formaciones de élite. Elementos de la 2ª División Panzer SS. Das Reich lograron salir. Supervivientes de la 1ª División Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler escaparon. Partes de la 200ª División Panzer SS Hitlerjugend también lo consiguieron. Estas eran las unidades mejor entrenadas y más fanáticas del ejército alemán. Divisiones regulares de la Wehrmacht también escaparon en números significativos. La 116ª División Panzer, la 200ª División Panzer y la Panzerlehr tuvieron supervivientes que alcanzaron el Sena y continuaron retirándose hacia el este rumbo a Alemania. No eran simples supervivientes,
Eran el núcleo de soldados experimentados capaces de reconstruir divisiones destrozadas oficiales, que sabían entrenar reemplazos suboficiales, que dominaban las tácticas de armas combinadas veteranos, que no entrarían en pánico bajo el fuego. El mariscal de campo Walter Model utilizó a estos supervivientes para formar nuevas líneas defensivas a lo largo de la línea Siegfriedo y la frontera alemana. Los soldados que escaparon de Falaise se convirtieron en el núcleo de las divisiones que combatirían en la batalla de las Ardenas 4 meses después. La primera división Panzer SS encabezaría la ofensiva en las Ardenas. La 12ª división Panzer SS combatiría en el sector norte. La 2ª división Panzer SS participaría en los ataques del sector sur. La 116ª división Panzer sería empleada en operaciones de explotación. Todas ellas contaban con veteranos que habían escapado por la brecha de Falaise. Todas ellas matarían estadounidenses en diciembre. 16 de diciembre de 1944. Las fuerzas alemanas lanzaron su última gran ofensiva en el frente occidental a través del bosque de las Ardenas. Más de 200.000 soldados alemanes atacaron posiciones estadounidenses débilmente defendidas, logrando una sorpresa total. La ofensiva fue encabezada por divisiones Panzer SS, que habían escapado de la bolsa de Falaise 4 meses antes. La primera división Panzer SS lideró el avance en el sector norte, apoyada por la 12ª división Panzer SS. Estas divisiones habían sido reconstruidas con nuevos tanques y tropas frescas, pero su núcleo lo formaban los veteranos de Normandía. Las fuerzas estadounidenses en las Ardenas sufrieron más de 19.000 muertos en la batalla de las Ardenas. Las bajas totales superaron las 80.000. Fue la batalla más sangrienta que libró el ejército de Estados Unidos en el teatro europeo. Muchos de esos estadounidenses murieron combatiendo contra veteranos alemanes que deberían haber sido capturados o eliminados en Falaise. Los oficiales SS, que planificaron tácticas de pequeñas unidades en las Ardenas, habían aprendido su oficio luchando en Normandía. Las tripulaciones Panzer que destruyeron Sherman estadounidenses en Bélgica habían escapado por la brecha en agosto. La conexión era directa e innegable. Cada soldado alemán que escapó de Falaise era un combatiente potencial para futuras batallas. No todos llegaron a las Ardenas. Algunos murieron durante la retirada hacia Alemania. Otros fueron destinados a diferentes frentes. Pero suficientes sobrevivieron como para formar unidades de combate eficaces. Patton comprendió esto durante la batalla de las Ardenas. Su tercer ejército fue llamado desde Lorena hacia el norte para aliviar a la 101, a división aerotransportada rodeada en Bastogne. Mientras abría paso entre la resistencia alemana, anotó en su diario que muchas de las unidades que tenía enfrente eran formaciones que habían escapado de Falaise. Escribió que ya les había dicho que deberían haber cerrado aquella brecha en agosto. Ahora estaban pagando el precio con sangre estadounidense. La 2, a división Panzer SS, que había combatido en Falaise y escapado por la brecha, fue una de las divisiones con las que se enfrentaron las fuerzas de Patton al intentar liberar Bastogne. Los combates fueron brutales, y las bajas elevadas en ambos bandos. Más tarde Bradley admitió que la decisión de detener a Patton en Argentan probablemente fue un error. En sus memorias escribió que cerrar la brecha antes podría haber acortado la guerra y salvado vidas, aunque nunca reconoció cuántas. Bradley defendió públicamente su orden de alto, citando el riesgo de fuego amigo fuerzas estadounidenses y británicas, convergiendo sobre el mismo objetivo con diferentes frecuencias de radio. Podían dispararse por error. La explicación sonaba razonable, pero no resistía un análisis riguroso. Las fuerzas soviéticas en el frente oriental cerraban cercos desde múltiples direcciones con regularidad, sin incidentes graves de fuego amigo. Una coordinación adecuada y disciplina radiofónica podían gestionar el riesgo. El 19 de agosto lo demostró. Cuando fuerzas estadounidenses y polacas finalmente se enlazaron en Chambois, no hubo desastres de fuego amigo. Unidades de distintos ejércitos coordinaron con éxito pese al caos del combate. Bradley sabía que el argumento del fuego amigo era débil. En sus memorias de 1951,
La historia de un soldado reconoció que la orden de detenerse probablemente fue equivocada y admitió que la brecha debería haberse cerrado antes. No llegó a decir cuántas vidas estadounidenses costó el retraso. Lo que Bradley nunca admitió por escrito fue que la decisión se basó fundamentalmente en relaciones de mando, no en riesgos tácticos. Había elegido evitar una confrontación con Montgomery por la violación de límites. Había priorizado la armonía de la alianza sobre la oportunidad de destruir al ejército alemán en Francia. Patton lo entendió de inmediato, y quienes lo apoyaban también. Los historiadores militares debatirían el asunto durante décadas, pero los soldados que murieron en la batalla de las Ardenas nunca tuvieron la oportunidad de opinar sobre si proteger el orgullo de Montgomery valía sus vidas. Las fuerzas alemanas que escaparon de Falaise se retiraron primero hasta el río Sena y luego hasta la línea Siegfriedo a lo largo de la frontera alemana. Allí formaron el núcleo de la defensa alemana que contuvo a las fuerzas aliadas durante el otoño y el invierno de 1944. Los combates de septiembre y octubre de 1944 fueron de los más sangrientos de la guerra. Las fuerzas estadounidenses atacaron la línea Siegfriedo en Aquisgrán y en el bosque de Hürtgen. Las bajas fueron enormes para avances mínimos. Los defensores alemanes lucharon con habilidad y determinación. Muchos de esos defensores eran veteranos de Normandía que habían escapado por la brecha de Falaise. Conocían las tácticas aliadas. Llevaban combatiendo contra fuerzas británicas y estadounidenses desde junio. Eran soldados experimentados endurecidos por la batalla que no se rendían fácilmente. Si la bolsa de Falaise se hubiera cerrado por completo a mediados de agosto, esos veteranos habrían sido eliminados del orden de batalla alemán. La línea Siegfriedo habría sido defendida por unidades de reemplazo organizadas apresuradamente y sin experiencia de combate. El avance aliado podría haber alcanzado el río Rin en 1944, en lugar de 1945. Pero eso es especulación. Lo que realmente ocurrió fue que las fuerzas aliadas avanzaron lentamente a través de las defensas alemanas a un costo enorme. La guerra en Europa continuó durante 9 meses más. Cientos de miles de soldados murieron en ambos bandos en batallas que quizá podrían haberse evitado. Patton creyó hasta su muerte que el fracaso en cerrar la brecha de Falaise había prolongado la guerra 6 meses. Sostenía que cerrar la bolsa en agosto habría permitido a las fuerzas aliadas llegar a Alemania antes de que las defensas alemanas pudieran organizarse. Si tenía razón o no, es imposible de saber, pero la decisión de detenerse en Argentan tuvo consecuencias que se propagaron a lo largo de las campañas de otoño e invierno. Los alemanes que escaparon se convirtieron en los soldados que defendieron cada río, cada ciudad y cada posición defensiva en el camino hacia Berlín. Los historiadores han debatido la decisión de la brecha de Falaise durante 8 décadas. Los argumentos siguen patrones previsibles según se priorice la eficiencia militar o la política de la alianza. Quienes defienden la decisión de Bradley subrayan el riesgo real de fuego amigo entre fuerzas aliadas que convergían desde distintas direcciones. La comunicación por radio entre unidades estadounidenses y británicas era problemática y las señales de reconocimiento no estaban estandarizadas. La confusión del combate y el terreno cerrado podían haber provocado fácilmente errores trágicos. También señalan que las fuerzas de Montgomery ya avanzaban hacia Falaise desde el norte. Esperar unos días para una coordinación adecuada parecía razonable en aquel momento. Según esta visión, el fracaso no fue la orden de alto de Bradley, sino la lentitud del avance británico y canadiense, una vez que asumieron la responsabilidad de cerrar la brecha. Quienes critican la decisión sostienen que las fuerzas de Patton estaban posicionadas de forma perfecta y que la oportunidad era demasiado valiosa como para dejarla pasar. El riesgo de fuego amigo podía haberse gestionado con una comunicación adecuada. El verdadero problema fue la falta de voluntad de Bradley para desafiar la autoridad de Montgomery sobre el acuerdo de límites. Señalan que cercos similares en el frente oriental implicaban con frecuencia a fuerzas soviéticas cerrando bolsas desde múltiples direcciones sin incidentes graves de fuego amigo.
Los desafíos técnicos eran manejables si los comandantes priorizaban la eficacia sobre las sensibilidades políticas. Los comandantes alemanes entrevistados después de la guerra fueron unánimes. El fracaso en cerrar la brecha de Falaise fue el mayor error táctico que cometieron los aliados en la campaña de Normandía. El mariscal de campo von Rundstedt lo calificó de inexplicable. Model afirmó que la fuga salvó al ejército alemán en el oeste de la destrucción total. El debate continúa porque ambas partes tienen argumentos válidos. La cautela de Bradley era comprensible. La frustración de Patton estaba justificada. El resultado fue un compromiso que no satisfizo ni la lógica militar ni la necesidad política. El fracaso en cerrar la brecha de Falaise prolongó la guerra durante el otoño y el invierno de 1944. Cada semana adicional de combates significó más bajas estadounidenses en batallas que quizá podrían haberse evitado. En agosto de 1944, se hablaba de terminar la guerra antes de Navidad. Si la bolsa de Falaise se hubiera sellado por completo, si el ejército alemán en Francia hubiera sido destruido en lugar de escapar las fuerzas aliadas, podrían haber alcanzado el Rin en octubre. La línea Sigfrido podría haber caído antes del invierno. En lugar de eso, soldados estadounidenses que deberían haber estado en casa para la Navidad de 1944 estaban congelándose en trincheras en las Ardenas. Estaban combatiendo contra los mismos veteranos alemanes a los que habían dejado escapar 4 meses antes. En lugar de cenar con sus familias, estaban muriendo en la nieve. De septiembre a diciembre se libraron algunos de los combates más sangrientos de toda la campaña europea. La batalla del bosque de Hürtgen costó 33,000 bajas estadounidenses luchando en bosques densos por objetivos estratégicamente cuestionables. Los asaltos contra la línea Sigfrido costaron decenas de miles más al atacar posiciones fortificadas. Estas batallas de otoño son menos famosas que la de las Ardenas, pero se combatieron contra fuerzas alemanas que incluían veteranos que habían escapado de Falaise, los suboficiales experimentados que entrenaban a las tropas de reemplazo, los oficiales que organizaban las posiciones defensivas, los veteranos de combate que no entraban en pánico bajo el fuego de artillería. Cada estadounidense muerto en estas batallas tenía una familia. Cada telegrama del Departamento de Guerra destrozaba vidas en casa, madres que perdían hijos, esposas que perdían maridos, niños que perdían padres. El efecto acumulado de prolongar la guerra, incluso por semanas, se medía en miles de tumbas en cementerios militares de toda Europa. Patton comprendía esto en términos personales. Mandaba a los soldados que combatieron durante el otoño y el invierno. Veía los informes de bajas de cada división bajo su mando. Sabía que las decisiones tomadas en agosto se estaban pagando con sangre en noviembre y diciembre. Bradley cargó con el peso de su decisión el resto de su vida. En sus memorias reconoció que la brecha debería haberse cerrado antes. Admitió que la orden de alto probablemente fue un error, pero nunca cuantificó cuántas vidas costó. Ese cálculo es imposible de hacer con precisión. Las cifras no incluyen solo las Ardenas, sino también las agotadoras batallas de otoño que las precedieron. El total asciende a decenas de miles cuando se cuentan todas las bajas sufridas entre septiembre y diciembre, combatiendo a fuerzas alemanas que deberían haber sido capturadas o destruidas en Falaise. Y cada una de esas muertes tenía un nombre. Diciembre de 1944. Patton estaba de pie en la nieve en Bastogne, observando a sus soldados luchar contra alemanes que deberían haber sido capturados 4 meses antes. Era el momento que había predicho en agosto, la confirmación que no deseaba. Sus oficiales de Estado Mayor lo observaban estudiar los mapas tácticos que mostraban las formaciones alemanas. La primera división Panzer SS, atacando desde el norte. La 200 División Panzer SS, en apoyo. La 200 División Panzer SS, intentando cortar la carretera hacia Bastogne. Todas reconstruidas en torno a los veteranos que habían escapado de Falaise. Patton no dijo, se los dije. No hacía falta. Todos en su cuartel general sabían lo que estaba pensando. La orden de detenerse en Argentan había conducido directamente a ese momento.
La decisión de priorizar la política de la alianza sobre la eficacia militar se estaba pagando con sangre estadounidense en la nieve de las Ardenas. Escribió en su diario que les había advertido que debían haber cerrado la brecha en agosto. Ahora estaban pagando el precio, pero no había satisfacción en tener razón. Solo ira por el desperdicio y frustración por los soldados que habían muerto combatiendo a un enemigo que jamás debió escapar. La lección se le había repetido a lo largo de toda la guerra. En la guerra de coalición, las consideraciones políticas prevalecen sobre la lógica militar. El mejor comandante en el campo de batalla no siempre puede tomar las decisiones que más importan, y los soldados pagan el precio de los compromisos hechos por socios de la coalición y políticos. Cargaría con esa amargura el resto de su vida, el conocimiento de que había visto la oportunidad con claridad, de que había defendido su postura con toda la fuerza posible, de que Bradley había dicho no, y de que miles de estadounidenses habían muerto por esa decisión. Tener razón 4 meses después no cambiaba el hecho de que había tenido razón. Queda una pregunta. Si a Patton se le hubiera dado permiso para avanzar de Argentan a Falaise el 13 de agosto, ¿habría podido cerrar la brecha antes de que los alemanes se escaparan? La respuesta táctica es probablemente sí. 15 millas de terreno débilmente defendido frente a divisiones blindadas experimentadas, avanzando a gran velocidad. La brecha podría haberse cerrado en 24 a 48 horas. Si eso habría atrapado a los 100.000 alemanes dentro de la bolsa, es menos seguro. Algunos habrían escapado antes del enlace, otros habrían luchado para romper el cerco. Pero la gran mayoría, junto con su equipo pesado, se habría visto obligada a rendirse. Las consecuencias estratégicas habrían sido enormes. Sin supervivientes veteranos para reconstruir divisiones, las defensas alemanas, a lo largo de la línea Sigfrido, habrían sido más débiles. La batalla de las Ardenas quizá no habría sido posible sin divisiones Panzer SS, experimentadas para encabezarlas, pero nunca lo sabremos. Bradley tomó su decisión. Patton obedeció las órdenes. La brecha permaneció abierta. Los alemanes escaparon, y miles de soldados aliados pagaron el precio en las batallas que siguieron.